Seguimos conversando con Oscar Arnal, abogado y analista internacional, profesor de la Escuela de Estudios Internacionales. Por cierto, tu especialidad en Derecho Constitucional, cuando hablamos de los países y decíamos que la Constitución es la que determina los procedimientos y procesos, pareciera que hay un constitucionalismo africano, asiático, latinoamericano. ¿Se podría llegar a un constitucionalismo mundial? Sí, por supuesto que sí. Eso lo planteó de alguna manera Kant, ¿no? En la época... Sí. La paz perpetua. Exacto, la paz perpetua que fue antecedente además de las Naciones Unidas y de lo que propuso el presidente Wilson, ¿no? De los Estados Unidos. Sí. Ahora también Ferrajoli, veo que acaba de publicar en Italia un libro sobre la constitución de la tierra. ¿Es posible una constitución para la tierra? Bueno, ya el Papa se adelantó en esa línea, ¿no? En la encíclica justamente que tiene que ver con el respeto, el amor al medio ambiente, a todo lo que significa justamente el clima, el cuidado de la tierra, ¿no? Que es una responsabilidad que tenemos todos, ¿no? Por cierto, ¿tú no consideras que esos ideales de la Revolución Francesa, de la libertad, liberté, la justice, la égalité y la solidarité, la solidaridad, se han cumplido lo de la legalidad, lo de la justicia, lo de la libertad, pero falta eso de la solidaridad que dice el Papa en esa encíclica? Sí, por supuesto, pero siempre hay también retrocesos, ¿no? Eso que llaman el accidente histórico, ¿no? Es decir, se niegan los logros obtenidos en materia de derechos humanos. Y se va hacia atrás, ¿no? El holocausto nazi, o sea, esa es la cosa más horrible que ha vivido Ayer decía precisamente... la humanidad. ¿Hay algo peor que el holocausto? Que se conozca, Julio César, no, nada. Un crimen terrible, ¿no? Por cierto, decía Kamala Harris que no querían volver atrás, sino ir hacia el futuro. Pero muchas veces las sociedades se quedan ancladas en el pasado, aunque todos ofrecen cambio y transformación. Totalmente, totalmente. Pero lo interesante es esto, ¿no? Desde mi punto de vista. O sea, todas las civilizaciones han hecho aportes en general. Claro, uno habla de lo que hicieron los alemanes, lo que hicieron los nazis, que fue tan horrible, pero entonces uno dice, bueno, en 1919, 20, hicieron la Constitución de la República de Weimar. Que era un modelo en Alemania, ¿no? Un modelo para el mundo. El Estado social y de derecho. Y después hacen ese retroceso con lo que fue, bueno, 6 millones de judíos muertos, digamos, todo el tema de la segregación racial, de la locura esa de que la raza aria... Además, en el país de Beethoven, de Hegel, de Kant. Así es, eso. Intelectuales, pero también... el poder es un problema muy difícil. Por eso. Y el que tiene el poder nunca quiere irse, ya sea de derecha o de izquierda, ¿no? Claro. Fíjate qué interesante, Julio César, que ya los sabios griegos hablaban y los que llegaron al poder, digamos, ellos decían que el mejor gobierno era el gobierno de los filósofos. Claro. La tesis de Platón de los tres estatus. ¿Sí? Los filósofos, los pensadores tenían que gobernar, los militares con el corazón defender y con el vientre, y los productores son los agricultores. Y proponía un gobierno de filósofos, ¿no? Claro. Yo creo que la democracia también tiene que evolucionar hacia eso, una democracia cognitiva, más allá de la participación electoral. Hay que escoger a los mejores. En Japón hay un partido que exige a los miembros ser profesores o títulos universitarios para poder ir al Parlamento porque exige conocimiento. Claro. Lo que fue la restauración Meiji ahí. También en la parte de Japón, sí. Sí, sí, impresionante. O sea, lo que fue aporte a ese país, a la civilización. O sea, que hay que seguir esos ejemplos, pues, o sea, hombres virtuosos, eso mismo que dijeron ya los griegos y que está en el pensamiento, en mucho del pensamiento, en buena parte del pensamiento griego, pues lo que dijeron los estoicos, fundamental, ¿no? Fundamental, claro. Que dijeron las leyes mosaicas. Que no solamente es Occidente, sino también si tú ves el budismo y la filosofía oriental. También. Es una filosofía de la compasión, de la aceptación del otro, del diálogo. Claro. Y bueno, hay que ver la cultura oriental como ha venido. Claro. El caso de Japón es extraordinario. Como tú. De dejar que la vida fluya. Sí. En positivo. Japón fue ocupado por Estados Unidos, le impuso un criterio político, pero mantiene la tradición, mantiene a su jerarquía política, tiene al emperador. Es decir, se puede convivir sistemas y modelos, pero en función del mejor ser humano, ¿no? Y de la felicidad en el fondo. Claro. Ahora, que está ahí, que está, digamos, la felicidad siempre ha sido la clave, la búsqueda de la felicidad. Ahora, en el caso decíamos hoy que en la editorial, que los conflictos que nos preocupan mucho son el de Rusia y Ucrania, que tiene que tener un final porque
todas las guerras siempre terminan y terminan negociando. Pero también el tema de Hamas, de Palestina, de Israel. Sí, bueno, evidentemente hay que buscar la paz lo antes que se pueda, ¿no? Desde mi punto de vista, ese ataque felón, artero, de la gente de Hamas secuestrando más de 200 personas, asesinando a más de 1000 judíos, buscaba lo que está pasando, ¿no? Lo que está pasando, o sea, ¿cómo vas a atacar de esa manera? Además, la Franja de Gaza es un pedacito, 2 millones de personas, gente que vive muy hacinada. ¿Cómo vas a atacar a un país, digamos, que tiene la bomba atómica? O sea, eso no se le ocurre a nadie. Obviamente, la ocurrencia está detrás de esa interpretación radical del Islam, que tiene que ver con que no es la tradicional. Que tiene que ver es una deformación. con que hay que matar, asesinar Pero que es una a los enemigos. Mientras que nosotros los cristianos, ¿qué decimos? Amar a nuestros enemigos. Sí, pero en el Islam también sí, tiene la otra interpretación. Hay un radicalismo que no es compatible y tiene que la no, otra interpretación. No la defienden los estados. Por eso. Además, ayer decía Kamala Harris que ahí tiene que llegar a 2 estados independientes y soberanos que se respeten. Un estado palestino con su soberanía y su libertad y un estado israelí que tenga la seguridad de no tener ataques como el que tú mencionas. Bueno, muchísimas gracias esta tarde de conversar con el profesor universitario Oscar Arnal y seguimos con otros temas siempre en Brújula Internacional. Ya regresamos. Muchísimas gracias, embajador. Gracias a ti.